La verdad que encontramos en su palabra. Mira, las situaciones reales de la vida que no son fáciles se empeoran para nosotros porque en medio de las dificultades, muchas veces creemos mentiras. Es decir, vemos las cosas y las experimentamos peores de lo que son porque nuestro esquema de interpretación a veces está basado en mentiras. Quizá la pandemia fue aún peor para algunos de nosotros porque en medio de todo esto comenzamos a creer que estábamos a merced de este virus, que estábamos solos, como si este acontecimiento mundial hubiera rebasado la soberanía de Dios. Los temores, la ansiedad y las angustias afloraron y proliferaron porque en el fondo comenzamos a creer la mentira de que Dios nos había dejado solos. Pero, aunque este virus es real y sus estragos también, la verdad del Señor en su palabra es que no hay algo que salga de su soberanía y que a sus hijos nada los separa de su amor, ni aun la muerte. No siempre entendemos los propósitos específicos de Dios y su voluntad, no. Siempre nos parece lógica en el momento, pero su palabra, que es verdad, nos dice que Él es tan poderoso y tan altísimo que incluso esas circunstancias complicadas las encamina para el bien de sus hijos según su santo propósito. En medio de la vida real, la verdad del Señor es nuestra fortaleza y nuestro baluarte. Teme al Señor confiando en su verdad porque es el único en quien está segura tu vida. El Salmo continúa, en los siguientes versos, haciendo declaraciones muy contundentes y que deben animarnos a confiar y temer al Señor. Los versos de 5 al 13 lo hemos leído ya, entre otras cosas dice que no temeremos a terror de la noche, ni flecha que vuele de día, ni a peste ni a plaga. Que caerán 1000 y 10.000 a tu derecha e izquierda, mas no llega a ti, y que al final verás a los impíos recibir su merecido. También se aplastarán víboras y leones y dragones. Todo esto se oye muy triunfalista y tenemos que tener cuidado de no tomarlo literal en este siglo. Es importante aclarar que, entre la primera y la segunda venida de Cristo, podemos y debemos esperar todo tipo de sufrimientos en nuestro peregrinaje. No siempre estaremos exentos de algún tipo de dificultad y situación complicada. Estas declaraciones son aplicables a nosotros, pero todavía no en su plenitud y totalidad. Llegará un día cuando coincidan plenamente con nuestra vida cotidiana en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero hoy día, en lo general, gozamos de ellas parcialmente. Es decir, a veces enfrentaremos complicaciones, enfermedad, peligro e incluso la muerte. Otras veces experimentaremos liberación, sanidad y soluciones evidentemente inexplicables humanamente hablando. Pero lo que sí es aplicable desde hoy es que, en el proceso de atravesarlas, nuestro Dios Altísimo y Todopoderoso estará presente en cada momento del camino y un día, en los cielos nuevos y la tierra nueva que traerá Jesucristo en su segunda venida, serán una realidad plena y eterna, pues Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos para siempre. Aunque todavía no sean una realidad plena y todavía tengamos que llorar en esta vida, tenemos la gran bendición de poder atravesar por este valle de sombra de muerte confiando y temiendo al Señor. Y esa es la mejor manera de enfrentar cualquier situación en la vida. Teme al Señor porque es el único en quien está segura tu vida ahora y en la eternidad. El salmista concluye este hermoso salmo trayendo la respuesta del Señor para todos aquellos que le temen y se ponen bajo su abrigo y su refugio. Dice el Salmo 91, 14 a 16, yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Ahora no es el salmista declarando verdades acerca de Dios, sino ahora es Dios mismo dando respuesta al clamor de sus hijos. Si somos hijos del Señor por la gracia de Cristo, estas palabras son para nosotros y puedes hacerlas tuyas como promesas preciosas del Evangelio en Cristo Jesús. El Señor te dice que te librará porque buscas tu refugio en Él. El Señor te dice que tu clamor ha sido escuchado, que tus oraciones han llegado al trono de la gracia por la mediación de Jesús y el Señor está respondiendo ya. El Señor te dice que estará contigo en este momento de angustia. No estás solo enfrentando lo que enfrentas. El Señor te dice que descanses tranquilo porque te hará gozar su salvación que es tuya por la obra perfecta realizada por Cristo Jesús. Este es nuestro Dios Altísimo y Todopoderoso en quien podemos refugiarnos todo el tiempo y en toda circunstancia. A aquel de quien podemos decir, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Mis hermanos, somos llamados a crecer en el temor del Señor.
Es decir, crecer en una sujeción total y reverente al Señor que nos lleve a obedecerlo, a confiar y adorarlo por quien es y por lo que ha hecho. Teme al Señor y a nadie ni nada más. Teme solo al Señor porque es el único en quien está segura tu vida. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Vida reformada. Sola fide. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Solo la fe es el medio para recibir la salvación que es solo por gracia y solo por la obra de Cristo. Este mes en nuestra serie Vida Reformada hemos estado considerando las llamadas 5 solas de la Reforma y sus implicaciones prácticas para nosotros como herederos de la fe reformada. Hemos visto 3 de las 5. Sola Escritura, Solus Christus y Sola Gratia. Generalmente, en las iglesias presbiterianas se conmemora la Reforma del siglo XVI en el mes de octubre porque fue precisamente en el mes de octubre de 1517 que un monje agustino llamado Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, Alemania. En este documento manifestaba su oposición en contra de lo que se enseñaba en sus días respecto a las indulgencias. Los eventos históricos que se desencadenaron a partir de ese momento se les llegó a conocer en la historia como la Reforma religiosa del siglo XVI. Como Iglesia presbiteriana podemos trazar desde esa época nuestros orígenes como denominación cristiana. La pregunta clave y de fondo para Lutero y otros reformadores era, ¿cómo una persona pecadora puede ser admitido o recibido como justo delante de un Dios santo? En otras palabras, ¿cómo las personas pecadoras como usted y como yo pueden aspirar a tener una relación con Dios de salvación perdurable y eterna? En los días de Lutero, la enseñanza oficial era que a través de sus buenas obras la persona se hacía merecedora de estar con Dios en la gloria. Por supuesto, era importante la fe, se hablaba del sacrificio de Jesús por los pecados, se hablaba del arrepentimiento, pero a todo esto era necesario e indispensable agregarle las buenas obras del individuo para ganar su lugar con Dios. Entonces, en 1517 la pregunta era ¿cómo puede ser justificado el ser humano delante de Dios? ¿Cómo puede ser declarado o considerado como justa o recta una persona delante de Dios? A partir de la Reforma religiosa del siglo XVI se redescubrió un entendimiento bíblico de este asunto. Y aquí estamos en el año 2022 y somos los herederos de este reencuentro con la enseñanza bíblica respecto a cómo puede ser el hombre justificado delante de Dios. ¿Cómo es que somos salvados de la condenación eterna por nuestros pecados? En semanas pasadas hemos estado hablando de enseñanzas centrales de la Reforma que forman parte de nuestras raíces. Sola Gratia, Solo Christus, Sola Escritura y hoy estaremos abordando otros de los énfasis de la Reforma y que se ha conocido desde entonces en su versión en latín como sola fide, solo por fe. Recordemos, la pregunta clave era y es, ¿cómo las personas pecadoras pueden ser consideradas justas o rectas delante de un Dios santo como para poder estar por la eternidad con el Señor? La respuesta oficial en los días de la Reforma era básicamente, tus obras te hacen merecer el título y la condición de justo. Es decir, todo depende de ti y tu desempeño. Ciertamente, Cristo te echa la mano, te pone el estribo, pero cada uno tiene que complementar esa obra de Cristo con sus propias obras de justicia. Quizá esto no es muy distinto en el pensamiento popular hoy día. Ronda la idea de que si queremos ir al cielo tenemos que ganarlo con esfuerzo y con medios humanos. Los que tenemos más de un lustro nos acordamos de la canción. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué él? Señor, me la quito, debo ser bueno para estar con mi amor. Pero los reformadores como Lutero, al estudiar las Escrituras comenzaron a notar que la Biblia daba una respuesta distinta. Ciertamente, la Biblia habla de buenas obras, habla de arrepentimiento, habla de obediencia, pero ellos comenzaron a notar que cuando la Biblia habla de cómo una persona puede tener una relación de salvación abundante, creciente y eterna con Dios, daba una respuesta particular. En pasajes como Romanos 3, la Escritura deja claro cómo es que la persona es justificada delante de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 3, ha estado discutiendo el tema de la justificación en el contexto y ha mostrado cómo ningún ser humano es digno o merecedor de ser considerado justo delante de Dios. O sea, nadie puede decir por sí mismo que tiene el derecho de entrar al cielo por su propio esfuerzo. Al contrario, citando los Salmos, el apóstol muestra que no hay justo ni aun uno.
Romanos 3, 10 a 12. No hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Los judíos pensaban que por medio de obedecer la ley de Moisés podrían ser considerados justos delante de Dios, pero el apóstol en estos primeros capítulos de la epístola ha estado demostrando que no importa si eres judío o eres gentil, persona de cualquier otra nacionalidad, de igual manera, el cumplimiento de la ley de Moisés no te hace merecedor de la gloria de Dios, como dice Romanos 3. 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta es la realidad del ser humano, está privado de la gloria de Dios. No puede entrar a la gloria de Dios por sí mismo porque es pecador y no puede librarse de sus pecados por sí mismo. La única manera en que pudieras ser justificado por tus obras buenas es si cumplieras la ley perfectamente y sin falta. Si fallas en un mandamiento, aunque sea por un instante, entonces todo lo demás se echa a perder por esa única falta. Es como si quisieras preparar un omelette de 10 huevos. Entonces, vas poniendo cada huevo para hacer la mezcla y te das cuenta que el huevo número 10 está podrido. Pero dices, uno huevo no hará la diferencia, pues son 9 los que están buenos si pones el 10º huevo en la mezcla. ¿Quién quiere comer un omelette con estas características? Por supuesto que nadie, porque uno huevo podrido echa a perder toda la mezcla. Así sucede cuando quieres justificarte, cuando quieres entrar al cielo por medio de cumplir los mandamientos, es decir, a través de tus buenas obras. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aun uno y todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo podremos personas pecadoras como nosotros estar delante de un Dios santo para la eternidad? Los versículos del 21 en adelante de Romanos 3 comienzan a darnos buenas noticias para nosotros que desesperadamente las necesitamos. Me gustaría resumir estas buenas noticias en 3 declaraciones derivadas de este pasaje que nos describen cómo es que una persona puede ser considerada justa delante de Dios y se le puede dar entrada a la gloria con Dios. Estas declaraciones resumen las buenas noticias y es importante que las entiendas y las abraces por la fe. Estas declaraciones son las siguientes. Y, la salvación tiene su base solo en la gracia de Dios. 2. La salvación es posible solo por la obra redentora de Jesucristo. 3. La salvación es recibida solo por la fe. En este pasaje de Romanos encontraremos estas 3 verdades repetidas varias veces, entre líneas y directamente. Así que las iremos subrayando a medida que lo vayamos considerando. Los versículos 21 a 22 comienzan a darnos buenas noticias. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. En el contexto, después de habernos mostrado que nadie puede con su propia justicia o buena conducta o buenas obras, llegar a ser declarado justo delante de Dios y así poder acceder a la vida eterna, nos comienza a hablar de la verdadera justicia de Dios que se ha manifestado sin la mediación del cumplimiento de la ley. Pero esa justicia que viene de Dios para el pecador no es algo ajeno a la ley de Moisés, sino al contrario, nos dice el pasaje que la justicia de Dios se ha manifestado y es testificada por la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento da fe de esta justicia de Dios. Entonces, ¿cómo viene o cómo llega esta justicia a la persona? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede vestir, apropiar, abrazar de esta justicia que hace posible estar en una relación eterna con Dios? El pasaje dice, mediante la fe en Jesucristo. O sea, que el único medio que tengo para recibir esa justicia no es la ley y el cumplimiento de la ley lo dice, sin la mediación de la ley, sino que esa justicia que me abre las puertas del cielo la recibo por la fe mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Aquí está la enseñanza de sola fide solo por fe. Esta justicia solo se recibe mediante la fe en Jesucristo. Es decir, creyendo. Aquí resalta una de nuestras declaraciones. La salvación es recibida solo por la fe. Ahora bien, si la fe es el medio para recibir esta justicia que me permite estar en reino de Dios, ¿qué es, entonces, lo que debo creer de Jesucristo para recibir esta justicia? Creer que existió, creer que fue un gran maestro. Creer que fue un profeta más de Dios. Creer que, bueno, los versículos 23 a 26 nos explican que esa fe tiene un contenido específico.
Es decir, no es creer cualquier cosa de Jesucristo, sino algo muy concreto acerca de Jesucristo.